En nuestro mundo hiperconectado es, ya sabes, una paradoja que tanto sufrimiento humano pueda desarrollarse en un silencio casi total. Mientras nuestra atención es capturada por unos pocos eventos globales dominantes, una pandemia silenciosa de violencia se extiende por vastas regiones de África y el Medio Oriente. Estas no son escaramuzas menores, son guerras a gran escala con consecuencias catastróficas. A partir de 2024, el mundo está siendo testigo del mayor número de conflictos a nivel estatal desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los números cuentan una historia sombría de violencia escalada y de un orden que se derrumba, sin embargo, para millones de personas atrapadas en estas zonas de guerra olvidadas. Su realidad es un eco distante en el ciclo de noticias global. Una historia contada en estadísticas en lugar de términos humanos. El mapa de estos conflictos es, honestamente, una geografía de dolor. Desde las áridas llanuras del Sahel hasta las estratégicas aguas del Mar Rojo, naciones enteras están siendo destrozadas. En lugares como Sudán, Yemen y la República Democrática del Congo, los combates son implacables. Estos no son problemas nuevos, pero están escalando con una velocidad aterradora. La comunidad internacional, que una vez defendió el mantenimiento de la paz y la diplomacia, ahora parece paralizada, o peor aún, distraída. Los mecanismos diseñados para prevenir o resolver tales conflictos se han debilitado, reemplazados por una sombría aceptación de que algunas partes del mundo están simplemente destinadas a una agitación perpetua. Una noción que condena a millones a una vida sin esperanza ni seguridad. El contraste entre los conflictos que dominan nuestras pantallas y los que no lo hacen es marcado. La guerra en Ucrania y el intenso enfoque en la crisis israelo-palestina, particularmente en Gaza, han provocado con razón una indignación global y una acción política. Estas son historias de inmensa tragedia que exigen nuestra atención. Sin embargo, este enfoque, necesario como es, crea inadvertidamente una jerarquía del sufrimiento. Sugiere que una vida perdida en Jartum o una familia desplazada en Goma es de alguna manera menos noticiosa, menos digna de nuestra preocupación colectiva. Esta atención selectiva no es solo un fracaso de los medios. Es un fracaso moral que permite que la impunidad florezca y el sufrimiento se profundice lejos de la mirada del mundo. El silencio que rodea estas guerras es ensordecedor para quienes las viven. Significa que los llamamientos humanitarios no son respondidos, que se cometen crímenes de guerra sin consecuencias, y que los esfuerzos de paz se quedan sin la voluntad política necesaria para tener éxito. Mientras debatimos la geopolítica en entornos cómodos, las familias huyen de sus hogares con solo la ropa que llevan puesta. Los niños mueren de enfermedades prevenibles en campamentos improvisados, y generaciones enteras crecen sin conocer nada más que el sonido de los disparos. Las guerras olvidadas no son solo una nota al pie de página en la historia. Son una tragedia actual y en desarrollo que nos implica a todos en su tranquila continuación. En Sudán, una lucha de poder que estalló en guerra abierta en abril de 2023 ha creado lo que muchos ahora llaman la mayor catástrofe humanitaria del mundo. El conflicto entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha sumido a la nación en una brutal guerra civil. Las principales ciudades, incluida la capital, Jartum, se han convertido en campos de batalla, y la histórica región de Darfur se enfrenta una vez más al espectro del genocidio. Con millones de desplazados y el país al borde de una hambruna catastrófica, la magnitud del desastre es casi incomprensible. Sin embargo, a pesar de las cifras asombrosas, la respuesta internacional ha sido tibia, y la guerra continúa escalando sin un final a la vista para 2025. Más al sur, en la República Democrática del Congo, la violencia latente en las provincias orientales del país ha estallado una vez más. El grupo rebelde M23, supuestamente con el respaldo de la vecina Ruanda, ha llevado a cabo una campaña exitosa y brutal, capturando la importante ciudad de Goma a principios de 2025. Esto ha desplazado a cientos de miles de personas, sumándose a los millones ya desarraigados por décadas de conflicto. La guerra es alimentada por una compleja mezcla de rivalidades étnicas, juegos de poder político y la lucha por el control de la vasta riqueza mineral de la región. Para los civiles atrapados en el fuego cruzado, la vida es una lucha diaria por la supervivencia, una realidad que rara vez penetra en la conciencia internacional. En toda la región del Sahel,
una triple crisis se está desarrollando en Mali, Burkina Faso y Níger. Una ola de golpes militares ha instalado juntas que están luchando por contener una insurgencia yihadista rampante que lleva más de una década. La violencia es implacable, con grupos armados atacando aldeas, escuelas y fuerzas de seguridad, dejando un rastro de muerte y destrucción. Los socios internacionales, incluidos Francia y los cascos azules de las Naciones Unidas, se han retirado, dejando un vacío que está siendo llenado cada vez más por mercenarios rusos. Este cambio solo ha intensificado la violencia, con los civiles sufriendo el peso de los abusos cometidos por todas las partes en una guerra que se siente, honestamente, cada vez más intratable. En Yemen, la narrativa ha cambiado, pero el sufrimiento no. Si bien los frentes de la guerra civil que comenzó después de 2011 se han calmado en algunas áreas, el país sigue fracturado y empobrecido. La crisis humanitaria sigue siendo una de las peores del mundo. Más recientemente, el conflicto ha adquirido una nueva dimensión. El movimiento Hutí, respaldado por Irán, ha expandido sus ataques contra el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo, provocando una respuesta militar de Estados Unidos y sus aliados. Esto ha atraído la atención mundial hacia la vía fluvial estratégica, pero ha hecho poco para abordar las causas profundas del conflicto o aliviar el sufrimiento del pueblo yemení, que permanece atrapado en un ciclo aparentemente interminable de pobreza y guerra. Las crudas estadísticas de estas guerras olvidadas son asombrosas. Millones de muertos, millones de desplazados, pero no logran capturar el verdadero costo humano. Detrás de cada número hay una historia personal de pérdida, trauma y sueños destrozados. En lugares como Sudán, la guerra no se libra solo en los campos de batalla. Se libra contra el propio tejido de la sociedad. Las familias son separadas a la fuerza durante escapes caóticos, con padres que toman decisiones imposibles para salvar a sus hijos. Comunidades enteras que han existido durante siglos son borradas del mapa. El costo psicológico es inmenso, ya que una generación crece rodeada de violencia, su educación interrumpida, sus futuros robados antes de que tengan la oportunidad de comenzar. La consecuencia más visible de estos conflictos es el desplazamiento masivo de personas. Según las Naciones Unidas, estamos viviendo en una era de migración forzada sin precedentes, y estas guerras olvidadas son un factor principal. En la República Democrática del Congo, más de 6 millones de personas están desplazadas internamente, obligadas a vivir en campamentos inmundos y superpoblados donde la enfermedad y el hambre son rampantes. Estos campamentos no son refugios seguros, a menudo son blanco de grupos armados. Para aquellos que logran cruzar fronteras, el viaje es peligroso y la recepción suele ser hostil. Se convierten en refugiados, despojados de su identidad y dependientes de una ayuda que es en realidad cada vez más escasa. Para quienes permanecen, la vida es una batalla diaria por las necesidades básicas. En Yemen, años de bloqueo y conflicto han destruido la economía y la infraestructura, lo que ha provocado una inseguridad alimentaria generalizada y el colapso del sistema de salud. Los niños mueren de desnutrición y enfermedades como el cólera, dolencias que serían fácilmente tratables en tiempos de paz. En Gaza, la devastadora ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre ha creado una crisis humanitaria de una gravedad sin precedentes en los tiempos modernos, con la gran mayoría de la población desplazada y enfrentando la hambruna. Esta es la cruda realidad de la guerra moderna, donde los civiles no son solo daños colaterales, a menudo son los objetivos principales. Más allá de los peligros físicos inmediatos, estos conflictos están creando un legado de desesperación que durará generaciones. La falta de soluciones diplomáticas significa que la gente no ve un camino hacia la paz, ninguna esperanza de volver a la normalidad. Esta desesperanza alimenta ciclos de venganza y radicalización, asegurando que la violencia continúe. Las potencias externas a menudo exacerban esta dinámica, vertiendo armas y dinero en guerras por poderes que sirven a sus propios intereses estratégicos, con poca consideración por el sufrimiento humano que prolongan. Tratan a países enteros como peones en un tablero de ajedrez geopolítico, sacrificando innumerables vidas por ganancias marginales en un gran juego de influencia. Las razones por las que algunas guerras capturan la atención del mundo, mientras otras se pudren en la oscuridad, son complejas,
pero a menudo se reducen a un cálculo cínico de intereses estratégicos y prioridades mediáticas. Los conflictos que involucran o amenazan directamente a las potencias occidentales, las economías o las alianzas establecidas, reciben cobertura 24 horas al día. La guerra en Ucrania, por ejemplo, se considera un desafío directo al orden de seguridad europeo, mientras que el conflicto entre Israel y Palestina toca fibras históricas, religiosas y políticas profundas en Occidente. En contraste, una guerra civil en África Central, por muy mortífera que sea, a menudo se percibe como remota y con poco impacto directo en las potencias globales, y por lo tanto se considera menos noticiosa. Esta atención selectiva crea un círculo vicioso. La falta de cobertura mediática conduce a una falta de presión pública sobre los gobiernos para que actúen. Sin esa presión, es menos probable que los políticos inviertan el capital diplomático necesario para negociar la paz. Y así, a los conflictos se les permite perdurar. Las conversaciones de paz, como las celebradas para Sudán en Jeddah, a menudo se estancan sin un compromiso internacional sostenido de alto nivel. La maquinaria diplomática mundial parece haberse oxidado, favoreciendo las respuestas militares o las sanciones sobre el trabajo duro y paciente de la negociación y la reconciliación. A las naciones poderosas y a los actores regionales, a menudo les resulta más fácil armar a un bando elegido que obligar a todas las partes a sentarse a la mesa de la paz. Además, la propia naturaleza de estos conflictos los hace difíciles de informar. Muchos ocurren en regiones remotas y peligrosas, donde el acceso de los periodistas está severamente restringido. A menudo son guerras complejas y multifacéticas, sin buenos y malos claros, lo que las hace difíciles de empaquetar en narrativas simples para una audiencia global con poca capacidad de atención. El resultado es que las historias que sí surgen suelen ser esporádicas y superficiales, sin lograr transmitir la profundidad de la crisis o la humanidad de las personas afectadas. Este vacío de información permite que la desinformación y la propaganda de las partes en conflicto proliferen, complicando aún más cualquier camino hacia la paz. En última instancia, olvidar estos conflictos es una elección. Es una elección que se toma en las salas de redacción, en los pasillos del poder y por todos nosotros cuando pasamos de largo un titular sobre una crisis lejana. Romper este ciclo requiere un esfuerzo consciente para buscar información más allá de las principales historias del día y para exigir más a nuestros líderes. Debemos reconocer que la inestabilidad en cualquier lugar es una amenaza para la estabilidad en todas partes y que nuestra humanidad compartida nos obliga a preocuparnos por el sufrimiento, sin importar dónde ocurra. Reconocer la existencia de estas guerras olvidadas es el primer paso. El siguiente es insistir en que el mundo puede, y debe, hacer más que simplemente quedarse de brazos cruzados.